La política es la profesión más denostada, por delante de la de árbitro de fútbol, profesor de escuela y presidente del CIS. Y a diferencia de las anteriores, la política es a la vez una profesión muy deseada. Hoy tenemos a Juan Milián, coordinador general de estrategia política en el PP catalán, y huelga decir que no es como el retrato de los políticos catalanes que hace el columnismo español más ácido. Milián fue un diputado en el Parlament de Cataluña en los años más complicados del proceso independentista. Además, nos recibe en su casa, bueno, es un Zoom, pero él está en su casa, rodeado de libros, casi todos de ciencia política. Pero los volúmenes no están, quizá, excepto uno, estratégicamente dispuestos, ni siquiera tienen el lomo mirando a la cámara, ni siquiera están en vertical. Lo dicho, no son libros para presumir, son libros que ha consultado y que están estos días por el salón de su casa. Su labor como articulista en el Debate Hoy, en The Objective o ABC, demuestra que es un hombre leído. Juan tiene grandes ideas y un cerebro dispuesto para el juego de la política. Su experiencia enriquece nuestro concepto de la profesión, que no siempre es pulso de poderes, lucha de voluntades. A veces, y solo a veces, también es la disputa de la inteligencia, la retórica y las buenas formas. Disculpen mi implicación personal, pero es que a mí el PP catalán nunca me gustó, por muchos motivos, pero no acababa de convencerme. Y hoy he visto una cara desconocida para mí, la del político que piensa antes de decir o hacer. Y lo más importante, que piensa bien antes de decir o hacer. Tengo la suerte, quizá, de que estos tiempos convulsos para mi tierra hayan colocado en la presidencia del Partido Popular a un hombre como Alejandro Fernández, del Partido Popular catalán, se entiende. Quizá no es el perfil más conservador del mundo, pero seas de izquierdas o de derechas, oyente de este viejo café, este Alejandro Fernández es un político que llama la atención. Jamás lo verás esconderse en entrevistas o discursos. Su retórica es amable pero audaz, es gracioso, extremadamente culto y canta bastante bien. A mí me enseñó que al adversario se le puede tratar con afecto y veracidad al mismo tiempo. Lo veo pelear con Fortes o Los Santos, que son dos enemigos acérrimos de su partido en los medios, como si fueran amigos suyos de toda la vida, y parece que lo sean. Eso sí, siempre debatiendo hasta el final. Lo vi cantar al hombre más odiado de España, reclamándole que restaurara la convivencia en Cataluña, no con desprecio, sino con la súplica fraterna del compatriota. Quizá me he extendido hablando de un hombre que no ha venido hoy al viejo café, pero su presencia en los medios es reconocida por muchos. Sepan entonces que nuestro invitado de hoy, Juan Milián, es uno de sus más estrechos colaboradores, que piensa en la misma frecuencia y que lo ha acompañado en todos estos años duros y ásperos. Juan nos cuenta cómo sufrió los reveses más duros de la política catalana, cuando los que pensaban diferente los consideraban peores a ellos y solo a ellos, cuando el entendimiento se convirtió en alineamiento, cuando la democracia se transformó en demagogia. Ellos dicen haberse mantenido todo este tiempo en un espíritu constitucional, que es, dicen también, el único camino de convivencia. De ahí que Juan, que además sabe de esto un rato, haya venido también a hablarnos de los populismos, que son la carcoma que derruye la democracia liberal de nuestros días. Si esa carcoma es beneficiosa o catastrófica, es decir, si la democracia liberal es el único camino, es una cuestión que yo no me paro a analizar, pero me parece razonable cuando un tipo como Juan Milián expone estos argumentos. Hoy no será un día cualquiera, porque hoy es necesario recordar a Cristina, nuestra benefactora más veterana, que ha dejado de ser la única. Blas Martín Rodríguez se suma a la corta pero inspiradora lista de mecenas que nos alegran todavía más la grabación de este programa. Quijotesca idea han tenido prestándonos ayuda a este viejo café. ¿Cuánta nobleza hay en tal compromiso? Cuando se colabora con una causa perdida y buena, y no por buena menos perdida, y no por perdida menos buena, gracias a los dos. Y a todos los que venís a este viejo café a escuchar al hombre de las nuevas ideas, la democracia constitucional y, por supuesto, la esperanza del PP catalán. Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y con Juan Milián. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Muy bien. Venimos a hablar del populismo. Estamos encantados que estés, que por fin hayamos conseguido concertar un día. Porque costará un poquito. Es que yo creo ya en general, por experiencia, esa cuesta concertar el día del podcast. Con la gente importante cuesta eso. Claro. Que las más importantes... La primera oferta de Luis fue la primera semana de confinamiento. Como que no estaban los ánimos como para hacer un podcast entonces. Ahora es verdad que se ha acostumbrado a este panorama. Ya no queda otra, ¿no? Y lo toma con humor, ¿no? Me falló el timing, definitivamente.
Pero bueno, ya que estamos, o sea, venimos a hablar de populismo y quería empezar hablando de que en España, bueno, sobre todo hay una visión muy europea de que cuando se habla de populismo, solo pensar en el populismo de la extrema derecha, ¿no? Y esto es algo que se repite mucho, ¿no? Cuidado, la extrema derecha, que ya está en Hungría, que ya está en Polonia, cuidado que viene al resto de los países europeos a atacar, ¿no? Y sin duda, o sea, es una visión sesgada, ¿no? O sea, los populismos no son solo de extrema derecha, sino son de extrema izquierda. Es tan fácil como mirar a Latinoamérica y te encuentras todo un crisol de populismo de izquierda. Y claro, erosionan, digamos, bueno, tú me corregirás, Juan, porque sabes más, ¿no? Pero al final lo que hace el populismo es erosionar la democracia liberal constitucional, en el sentido de que, a diferencia de un golpe constitucional, ¿no? O no sería un golpe anticonstitucional, ¿no? Si un dictador hace un golpe contra el Estado, eso pues acaba directamente contra la democracia. Pero el populismo es como algo que va poquito a poquito, pues minando pues las instituciones, minando pues el poder judicial, la división de poderes y todos ellos, los check and balances, ¿no? Que dicen los británicos, hasta el punto de que hay estados como Venezuela, que ellos se autocalifican como constitucionales, tienen una constitución, tienen unas instituciones, pero no lo son porque esas instituciones, esa constitución, pues no se aplica correctamente, ¿no? Es decir, se han hecho con el control del Poder Judicial y se han hecho el control de estas instituciones. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿qué es exactamente el populismo en tu opinión y por qué nos debería preocupar a los ciudadanos de a pie como nosotros? Bueno, como bien has dicho, el populismo puede ser de izquierdas, puede ser de derecha, porque al final el populismo es una manera de hacer política, es un tipo de discurso, es un tipo de retórica. Entonces, depende de en qué región, en qué país, de alguna manera recoge ese sustrato cultural que hay en ese país y lo pervierte, ¿no? Y lo convierte en un discurso de enfrentamiento. Pues, por ejemplo, hablabas de populismo de extrema derecha en países del este, pues ahí había un sustrato cultural anticomunista después de muchas décadas de sufrir el comunismo. En otros países, por ejemplo, en el Reino Unido, pues había ese euroescepticismo más o menos latente en la sociedad británica y se transformó, ¿no?, con un populismo pues pro-Brexit, en Italia la antipolítica, etcétera, etcétera, ¿no?, en cada país. En España pues existía esta, digamos, cierta mayoría sociológica, social de izquierdas, y el populismo es fundamentalmente de izquierdas, ¿no?, que es Podemos. Y en el caso de Cataluña pues ha recogido el sustrato del catalanismo, lo ha pervertido, lo ha convertido en un discurso de odio contra España, en un discurso de enfrentamiento, en un tipo de discurso, aquí vamos a la segunda parte de tu pregunta, que desgasta la democracia, normalmente en nombre de la democracia. Esta es, digamos, la paradoja, ¿no? Todos los populistas se llenan la boca de democracia. Aquí en Cataluña, por ejemplo, hemos visto que cada 2 minutos un político independentista necesita decir que es muy demócrata y que están defendiendo la democracia, ¿no? No es tanto que se tengan que autoconvencer, que quizás también, sino que usan el populismo siempre usa esa retórica para desgastar no tanto la democracia de manera directa, sino más bien aquellos pilares, ¿no?, como decías tú, que la sustenta, pues la separación de poderes, el Estado de Derecho, las libertades individuales y las posibilidades. Seguramente hablaremos, ¿no?, de lo que pasa en España con ciertas libertades. Por lo tanto, yo a la hora de definir qué es el populismo, en primer lugar diría es un tipo de discurso, es un tipo de retórica para alcanzar el poder, una retórica pues demagógica, una retórica que, y esto es interesante, es posible que tenga base real. O sea, que las inseguridades en las que se basa, esas percepciones, ¿no?, que tienen, digamos, los seguidores del líder populista, pues es posible que tengan una base real, y normalmente lo es. Lo que pasa es que este discurso lo que hace es lo que yo llamo una retórica de la hipérbole, una exageración continua, exagera los problemas, incluso al final los acaba agravando porque es imposible acercarse a los problemas si tú los exageras de manera infinita, y ofrece siempre
un enemigo. Esta es otra de las definiciones del populismo. Más que ofrecer soluciones, lo que ofrece un enemigo del pueblo. Pues en el caso de Cataluña era España, en el caso de Reino Unido era Europa, en Francia pues el lepenismo tiene al extranjero como enemigo, etcétera, etcétera, ¿no? Entre este tipo de discurso, y sobre todo cuando llegan al poder, que lo mantienen, incluso lo exageran y tienen más medios para mantener ese poder, o sea, cuando llegan al gobierno, esto lo vemos ahora con el gobierno de España, pues no tienen incentivos a solucionar los problemas que de alguna manera les habían ayudado a llegar al poder. Al contrario, aún los agravan más, aún siguen con una retórica que estresa a la sociedad, que la polariza, que la tensiona, de alguna manera, pues la mantiene siempre con paranoica, ¿no? Solo hay que ver a Pablo Iglesias, ¿no? Pues todo el día está con los poderes ahí, como si él no fuera el vicepresidente del gobierno, ¿no? Los poderes aquí que nos persiguen y tal. Entonces, este tipo de discurso, y después si quieres vamos a otros tipos de pilares de la democracia, pero este tipo de discurso acaba desgastando las virtudes cívicas que son necesarias para vivir en democracia. Al final tú sí, esto en Cataluña lo hemos sufrido muchísimo, ¿no? Si al final tú ves que tu vecino es el enemigo, pues se pierde. ¿Por qué vas a pagar impuestos si te dicen que los ricos no pagan o que estos impuestos servirán para hacer el mal, ¿no? O sea, se van perdiendo, desconfías de parte de la sociedad, vas generando un clima, una cultura contra la democracia liberal que al final se paga y al final esta cultura es muy difícil de crear, son muchos años de prueba-error, ¿no? Prácticamente, y al final puede caer de una manera muy rápida como nos pasó en Cataluña con el proceso. Yo quería plantearte dos cuestiones. Una es que obviamente la democracia o el sistema constitucional tiene sus defectos, sus taras y su corrupción también, ¿no? Entonces, para entrar a corregir esa corrupción, claro, se puede caer en el populismo o te pueden acusar de populista, ¿no? Que esto, bueno, lo hemos visto últimamente en el gobierno, pero lo hemos visto también en el otro lado, o sea, no tiene por qué. Y entonces, eso por un lado, y por otro lado, el demócrata o el constitucional, que ha sido siempre visto como demócrata y constitucional, puede tener momentos de populismo también. No sé, pienso yo, que sé, Felipe González, el referéndum de la OTAN, o Aznar en muchas de sus intervenciones alguna vez, yo qué sé, podemos hablar de populismos o de que le salga la vena populista al político aparentemente demócrata o constitucional, ¿no? ¿Cómo lo verías esto? Bueno, seguramente una de las externalidades negativas de la democracia es cierta tendencia a la demagogia o por parte de algunos políticos o de muchos de ellos, porque esto al final, o sea, seguramente no hay populistas puros y gente que es no populista para nada. O sea, siempre encontraremos a lo mejor algún claro, sobre todo en lo que hace a la demagogia. Más hoy en día con este cambio tecnológico en la comunicación, que son las redes sociales, ¿no? Que fomentan un tipo de comunicación que, sin darte cuenta, ya alimenta la demagogia o alimenta esta retórica de la hipérbole, de la exageración, de buscar la emoción adversativa, ¿no? De buscar el choque, de buscar la confrontación, de señalar al otro como el enemigo. Esto, cualquier político, cualquier persona que tenga Twitter lo comprueba enseguida. Cuando tú haces una reflexión, una defensa razonada de la democracia liberal o de cualquier cosa razonable, pues tendrás dos, tres likes, un retweet, poco más, ¿no? A la que hagas un discurso, digamos, más heterodoxo, más de conflicto, más exagerado, tienes más retweets, tienes más likes, tienes la sensación de que pues es más valorado, más apreciado, más viral, ¿no? que dicen. Y eso crea un incentivo muy negativo. Hay un periodista, Mark Thompson, que fue director de la BBC, ahora está en la corporación del New York Times, profesor en Harvard,
que ha escrito un libro, Sin palabras, sobre esta degeneración de la retórica política, digamos, en todo el mundo occidental, en prácticamente todos los partidos políticos, según la cual dice, y esto afecta a la democracia, ¿no? Esta degeneración de la retórica, y él habla de este efecto, ¿no?, de las redes sociales, que son como una droga. Cuando tú pruebas la exageración y ves que triunfa, al segundo tuit tienes que exagerar aún más para tener los mismos efectos, ¿no? Tiene que ser la dosis de droga populista tiene que ser, o demagógica, tiene que ser mayor para conseguir el mismo impacto, ¿no? Y al final... Nos llenan las redes sociales de Federico Jiménez Los Santos, ¿no? ¿Sabes? Todos altisonantes. Mira, en relación a lo que has dicho, Jaime, yo creo que en relación al populismo, es verdad que la democracia, pues uno de los reversos la democracia liberal es el populismo, ¿no? La demagogia. Pero estaríamos hablando ante un problema con el populismo, ¿no?, cuando atacan a estos elementos que hemos mencionado antes, ¿no? Cuando atacan al Estado de Derecho, cuando atacan a la libertad de expresión, libertad de asociación, o cuando atacan a las elecciones, ¿no? Es decir, yo creo que estos 3 puntos son un poco lo que se señala, que dice, vale, ahí está erosionando la democracia liberal. Si no, o sea, si está siendo populista en otras cuestiones, pues digamos que se entra a un nivel de tolerancia dentro del marco, ¿no? Pero si está rompiendo el marco que ofrece la democracia liberal, ahí ya sí que estaríamos hablando de un problema, que ese país tiene un problema populista, ¿no? Creo yo, no sé si estás de acuerdo. Sí, bueno, el problema grave es cuando el populista llega al poder y sin nada más que la retórica de confrontación que tenía, ¿no? Sin ningún proyecto a favor del bien común, del interés general, o como quieras llamarle, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Que para mantenerse en el poder lo que hace es erosionar pues la libertad de prensa, la libertad de expresión, intenta intervenir en la justicia, intenta acabar con la separación de poderes, ¿no? De alguna manera, el otro día, en una entrevista, ¿no?, mata a Montesquieu, ¿no? En el caso de España se matarlo 2 veces, y mata a Popper, ¿no? Mata a la sociedad abierta, intenta matar el pluralismo, intenta matar todas las libertades individuales. Este es el problema cuando el populista llega al poder y no tiene un proyecto, porque normalmente el proyecto populista es solo la confrontación, es solo la retórica, ¿no? Si veis los discursos o las entrevistas o los artículos, porque esto es curioso, Podemos, todo lo tiene escrito, o sea, al final nadie podrá decir aquello de no se podía saber, ¿no? Es que esto es más claro que la pandemia, ¿no? Lo tienen escrito o grabado, y Pablo Iglesias pues ha dicho alguna vez que pues, esto de los medios de comunicación privados, pues que no, que atentan contra la libertad y que hay que acabar con ellos. Esto lo ha dicho literalmente. Entonces, claro, cuando llegas al gobierno y tu único proyecto es el de eliminar al disidente, eliminar al que piensa diferente, pues el único recurso que tienes es laminar estos pilares de la democracia liberal. No, yo quería lanzaros 2 preguntas a los dos y si queréis contestáis o no, porque no sé hasta qué punto os meten en un lío o queríais contestarlas o no. La primera es que hemos hablado de partidos políticos españoles populistas, y entonces la primera pregunta sería, ¿Vox es populista? Y la segunda sería, ¿Sócrates era populista? Porque al fin y al cabo Sócrates está en contra de la democracia en la medida en que la verdad se tiene que votar, ¿no? Y ahí lo dejo. a ver qué opináis. Bueno, a ver, a Sócrates quizá lo mató la democracia y la demagogia. Sí. No, mira, en el caso de Vox, yo creo que es un partido que sigue con es como el PSC, ¿no? Que tiene 2 almas, ¿no? Que tiene esta alma liberal conservadora de antiguos votantes del Partido Popular, y después, obviamente, para mí tiene un alma nacional populista muy, muy clara. Esto lo vimos con el discurso de Santiago Abascal en la moción de censura. Ese discurso tenía elementos, cuando se refería a la Unión Europea, claramente populistas, al hablar de la Unión Europea como el sueño de Hitler, como una nueva Unión Soviética. Hombre, ahí
me reconoceréis que la hipérbole es más que clara, ¿no? Entonces, yo creo que están debatiendo entre estas dos almas y me temo que está ganando la nacional populista. Ojalá me equivoque, ¿no? Pero por lo que pude percibir en ese discurso, que era el discurso más importante que se había hecho hasta entonces por parte de un dirigente de Vox, me pareció claramente nacional populista. Pero porque un poco yo creo que es por lo que comentabas antes, porque no hay incentivos digamos, para ser como más, digamos, centrado o demócrata liberal, ¿no? O sea, si el discurso polarizador, nacional, populista, te da más votos, o sea, lo normal es eso. Te da más, o sea, te da más likes en Twitter y te da más visualizaciones y tal. Otra cosa es ver si la viralidad es influencia y es capacidad de atracción también y de seducción. Y yo comparto con Mark Thompson también lo dice, al final, claro, es la droga, te vas exagerando, pero al final te conviertes en un personaje, tanto exagerar. Y al final el discurso populista acaba siendo como un boomerang, porque al final no te crees nada de lo que dice el populista. Y también lo estamos viendo en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, aquellos países que han caído en el populismo, pues ya empiezas a percibir cierta debilidad de este tipo de discursos. Al final, pues cae Trump, Boris Johnson con la presión del partido Tory se carga a Cummings, ¿no? Que era su gurú del nacionalpopulismo brexitero. Ves como al final este tipo de discurso te da para lo que da. Y es totalmente peligroso para tu credibilidad. O sea, al final te conviertes absolutamente en un personaje. Por lo tanto, yo creo que a largo plazo no es productivo, no es beneficioso para ningún político que acaba con él, más allá del desgaste que produce en la democracia. Entonces, sí, bueno, hay esos incentivos más en el mundo de las redes sociales. Pero vamos, yo sí asesorar a alguno de estos políticos les diría que las dosis justas, porque a largo plazo es autodestructivo. Vale, no, pero el PSOE está siguiendo un poco la misma línea en ese sentido y no parece que las estadísticas digan que está siendo perjudicado. A mí me hace mucha gracia cuando periodistas, políticos, progresistas, entre comillas, estos días, en ocasión de las elecciones americanas, pues disfrutaban con la derrota de Trump y lo contraponían con Biden y tal, pero pensaba, pues que al final nuestro Trump es Sánchez. O sea, Sánchez tiene lo peor del populismo izquierdista y lo peor de lo que es el trumpismo. Y nada de lo bueno de ninguno de los dos, ¿no? Al final, esto lo he escrito alguna vez, Pedro Sánchez es una especie, por usar también un concepto populista, de significante vacío. Y puede ser rellenado con cualquier ideología, con cualquier idea. O sea, candidato Sánchez te defendía A y presidente Sánchez te defiende B sin ningún problema, ¿no? Además, este sí que es la posverdad personificada, ¿no? Esa manera no tanto de mentir, sino de que es que no importa ni la verdad ni la mentira, ¿no? Pero no tengo tan claro que esto al final no tenga un coste. O sea, y seguramente en el Partido Socialista, claro, actualmente él lo domina al 100%, tiene un poder absoluto en el Partido Socialista, por lo tanto es muy difícil que por mucho que los varones critiquen o digan que no están de acuerdo con darle tanto poder a Pablo Iglesias o con la exclusión del castellano como lengua vehicular, pues al final sus diputados votan todos en masa contra el castellano como lengua vehicular, ¿no? Pero yo creo que sí que va a sufrir un desgaste al final. Fíjate, la pandemia al final fortalece a los gobiernos en general. Cuando hay miedo, la gente solemos confiar en el poder, solemos confiar en los gobiernos. Y yo creo que la figura de Pedro Sánchez y el PSOE, si no cambia rápido, se va a desgastar rápidamente cuando los efectos económicos empiecen a ser más
notorio, o sea, cuando la experiencia vivida, una economía de crisis, cuando la clase media, que ya está sufriendo, pero los próximos meses veremos una parte de la clase media que se vaya al comedor social, que serán unos meses durísimos. Vamos a ver si esta manera de hacer política de Pedro Sánchez, donde la verdad no importa, todo es propaganda y la gestión tampoco, puedes decir A, B y tal, ya lo veremos. El peligro de esto es cuando él vea que puede haber una exigencia de rendición de cuentas en la sociedad, esos tics autoritarios, esa manera de intentar intervenir en el Poder Judicial, intentar comprar medios de comunicación. Recordad, al inicio de la pandemia no había dinero para mascarillas, pero sí que había para dar subvenciones a medios de comunicación privados. Estas tentaciones de totalizar, ocupar la sociedad, seguramente van a crecer. Si te parece, pasamos a la experiencia en el Parlamento de Diputats. O sea, tú has vivido, o sea, los años más intensos del independentismo catalán. Yo viví como politólogo los años más interesantes de la política catalana, que fue desde el 2011, que entré en el Parlamento, hasta esa especie de declaración de independencia, ¿no? La DUI, que le llamábamos. Viví esos años muy interesantes desde el punto de vista de un politólogo, tremendamente preocupantes desde el punto de vista de un ciudadano, incluso desde el punto de vista de un político, ¿no? Fueron años, siguen siendo, ¿no? Pero fueron años realmente tremendos, porque veías cómo la convivencia se iba degradando, el discurso político estaba llevando a caminos, a callejones sin salida, con salidas peligrosas. Fueron años realmente preocupantes. Yo estos días estoy escribiendo un capítulo recordando aquellos tiempos, y sobre todo a partir del 2014 y evidentemente el 2017, ¿no? Con aquel otoño caliente, pues eran meses de una preocupación enorme, porque es que veías que ibas de cara al conflicto civil o de cara a un choque que nadie controlaba. O sea, tú dirías que o sea, dentro del Parlamento, entre los grupos parlamentarios, o sea, ¿cómo es el trato por lo general? O sea, entiendo que se ensucia un poco más, ¿no? Con todo esto de la independencia y tal, pero no sé si llega a haber pues amistad entre vosotros a pesar de las diferencias ideológicas, o es como es que en el Parlamento del Congreso de los Diputados, o sea, eso al menos cuando se ve es bastante fiesta, ¿eh? O sea, entre ellos parece que se van fatal, pero luego parece que de cámara para adentro, ¿no? Cuando dejan de grabar, pues ya se llevan mejor. Y es como toda una especie de show, ¿no? Está grabando las cámaras, venga. No. O sea, no creo que sea un show. Es verdad que lo que se percibe y lo que es muy diferente. La relación. Ahora sí que me dicen que es, sobre todo con la entrada de los activistas de Junts per Catalunya, la relación entre diputados se ha deteriorado bastante, incluso entre los propios diputados independentistas, pues la relación es casi de guerra civil fría, ¿no? entre grupos independentistas. Pero al menos cuando yo entré en el Parlamento en el 2011, la relación era cordial entre todos los diputados. No era de ir a tomar cafés cada día, como quizás no te explican, ¿no? Como en la transición española, ¿no? Pero era cordial, y a veces ibas a comer con algún diputado de otro partido sin ningún problema, porque al final en el Parlamento, o sea, no solo discutes de la independencia de Cataluña, hay 1000 temas y cada semana tienes varias comisiones parlamentarias donde se tratan temas, pues, desde la construcción de una escuela hasta temas más prosaicos que requieren, pues, que dialogues con todos los diputados, aunque piensen ideológicamente muy distinto a ti. Quizás sí se fue
degradando esta convivencia, esta relación de cordialidad en los últimos meses del proceso. Yo sí, mala relación, hombre, pues tuvo un par de broncas así en esos 7 años con diputados de la CUP, pero o sea, tampoco... Es que con los diputados de la CUP pasaba una cosa que ellos, yo creo que provienen de entornos ideológicamente muy cerrados. Entonces, cuando llegan al Parlamento, piensan que todos los que no son como ellos son fascistas, ¿no? Son bichos raros. Entonces, pero después se aburguesan rápidamente, ¿no? Y se acostumbran rápidamente a los... Luego, sí, por eso yo creo que estos son muy revolucionarios, entonces rotan. No sé, ¿os acordáis cuando hacían las negociaciones de los presupuestos con Junts pel Sí, que iban a negociar un día unos, después cambiaban a los negociadores para que no entablaran pues amistad ni empatía con el otro? Son cosas muy de la cultura política, pues así, muy revolucionaria de confrontación, que a veces pues realmente es muy antipolítica, porque es que al final tienes que en un parlamento, mira, una sociedad es muy compleja, la sociedad catalana es muy plural y hay muchos intereses, muchos valores, identidades que no solo son distintas, sino que son conflictivas entre ellas. La función del parlamento es hacer que estos intereses, que estos valores que son incluso contradictorios, pues a través del diálogo, de la deliberación, pues se lleguen a acuerdos más o menos mayoritarios a favor del bien común. Entonces, claro, si tu posición es como pues esta, ¿no? de la CUP, de mínima empatía, todos fascistas menos la pureza máxima, pues es imposible hacer política así. El problema es que quizá en los últimos años la política ha dependido demasiado de partidos como la CUP, demasiado de este tipo de culturas políticas tan perniciosas para la convivencia y no digamos para la economía. ¿Y tú dirías que estos diputados de la CUP eran auténticos o eran fieles a sus principios? Porque la última vez que hablamos con Jaume Vives estaba encantado con David Fernández porque decía que su autenticidad le inspiraba. ¿Qué opinas tú de esto? No, a ver, yo creo que esa autenticidad, no es autenticidad, esa radicalidad a veces en sus posicionamientos también han colaborado en hacer descarrilar al procés y en acabar con todo esto, ¿no? Porque tienen pues, una posición negociadora que es, se hace esto o lo reviento todo, pues y no es una ventaja porque todo lo que sea degradar la convivencia y pues, al final yo creo en el Estado de las Autonomías y creo que el Parlamento de Cataluña debe ejercer sus competencias y debe hacer política. Y la CUP seguramente no ayudó a que el proceso funcionara, pero tampoco ayudó a que hubiera una política normal en favor de los problemas reales, de soluciones a los problemas reales de las personas. Este tipo de radicalismo, en todos los sentidos, si fuera de otro tipo de ideología, pues igual no aporta absolutamente nada a la política. Al revés, solo contribuye a degradar las virtudes cívicas necesarias para un buen funcionamiento de una democracia liberal. Que ya es su objetivo, o sea, son enemigos de la democracia liberal. Vienen aquí ya, es como lo de Bildu, ¿no? Cuando dice, vamos a Madrid a dinamitar o reventar el régimen. Es cuando piensan en el régimen, están pensando en la democracia liberal, ¿no? No lo dirán así porque después tienen que rellenar su discurso de la palabra democracia, pues como decía antes, 2 veces por minuto y no lo dirán así, pero vamos que es uno de sus objetivos claros. Creo que es especialmente difícil la convivencia, o sea, me lo imagino, en el Parlamento, porque dado el discurso independentista, ¿no?, de todos los grupos parlamentarios, en la que partían, pues, de esto que hablábamos antes del podcast, ¿no?, de esta concepción mítica del pueblo catalán, ¿no?, que sería ese pueblo
pues o sea, el pueblo catalán era aquel pueblo que quería la independencia, básicamente, y todo aquel que no es porque estaba contaminado por las élites o por España o por no sé por qué, pero claro, la voluntad de un pueblo, ¿no? Es decir, la voluntad de un pueblo es de independencia. Entonces, si no quieres la independencia, es que no eres el pueblo, ¿no? Entonces, si hay parte del pueblo que no está dentro del Parlamento, yo me imagino que os mirarían así como los españoles, ¿no? O sea, tal vez había ese desprecio en relación a eso. Bueno, y claro, aquí lo que dices, yo creo que se juntan dos cuestiones que de alguna manera hemos tratado. Por un lado, este tipo de discurso populista de o eres el pueblo, ¿no? Y el pueblo pues solo tiene una voluntad, ¿no? Os acordaréis de aquel eslogan, ¿no? La voluntad del pueblo de Artur Mas cuando aparecía como un Moisés. Que esto del líder carismático también es muy del populismo y era algo que tenían pensado. Me gusta mucho leer, o sea, no solo aquellos que refuerzan mis prejuicios, sino también me gusta leer a los adversarios políticos y en el caso pues leía mucho escribían políticos independentistas o que escribían aquellas personas que aconsejaban a Artur Mas o aquellos gurús independentistas, etcétera, ¿no? Y me encontré una vez con un libro de Ángel Castiñeira, que es un profesor de universidad, experto en temas de liderazgo, que creo que formó parte del Consell de la Transición Nacional, ¿no? Que el organismo asesor para la independencia que creó Artur Mas. En el libro sobre liderazgos hablaba de esta figura del Moisés, ¿no? Y dice, bueno, hoy en día, aunque la gente no lo reconozca, el liderazgo tipo Moisés guiando su pueblo a la tierra prometida aún existe. Un poco después vi aquel cartel de Artur Mas y pues, el populismo, ¿no? Y estaba pensado. Por un lado es el populismo, ¿no? Aquel que no forma parte, aquel que no sigue a este líder carismático es el antipueblo, es el enemigo, ¿no? En el caso de Cataluña, pues es el botifler, ¿eh? Pues ahora la nómina de botiflers es pues, muy extensa, abarca desde los constitucionalistas hasta Esquerra Republicana y gran parte de Junts por Catalunya. O sea, los pueblos ya cada vez son menos. Es un pueblo muy reducido, ¿no? Es un pueblo muy, al final, el pueblo del independentista cada vez es más pequeñito. Y después se junta una visión, digamos, nacionalista poco cívica. Y esta es previa a esta fase populista que diríamos que se inicia en el año 2012, como reacción también a otro populismo que era el de los indignados, que bueno, cuando atacaban el tema de los recortes y la corrupción de Convergencia. La visión nacionalista y de esta idea de la historia mítica, ¿no? que decías, ya es muy anterior. Vamos, ya con Jordi Pujol, años 80, ya surge esta idea de Cataluña, un pueblo que tiene 1000 años, ¿no? Y con la independencia como destino. Y en el procés esto ya se lleva a un nivel, una cima una cumbre de exageración mítica. En el 2014, si os acordáis, con el tricentenario, en la celebración de la conmemoración de los 300 años de la guerra de sucesión, que la transforman en una guerra de secesión, una guerra entre catalanes y el resto de españoles. Se produce os acordáis también, el simposio aquel de España contra Cataluña. Y es un año, aunque ahora nos quedamos con el 2017, porque es cuando se produce la declaración de independencia y los hechos, digamos, más notorios, vistosos, pero el año 2014, desde el punto de vista propagandístico, de manipulación de la historia, etcétera, fue muy bestia. Ahora decía, recordando aquellos años, aquellos meses, me encontrando material de 2014 y era muy bestia, como desde el poder, además es que es algo muy, como dicen los politólogos, de top-down, o sea, como desde el poder, desde los medios de comunicación públicos y desde los medios de comunicación concertados, en Cataluña privado hay poco, se intentaba transmitir una idea de historia totalmente, de la historia de Cataluña totalmente manipulada, con un nacionalismo poco cívico en este sentido, nada que ver con aquel nacionalismo
de Ciutadans de Catalunya, de Tarradellas, ¿no? Esto sí que era cívico, sino una idea más identitaria, ¿no? Una obsesión por la identidad que ya tenía Jordi Pujol. Esto se incrementa de manera exponencial el 2014 y al final crean como decías, ¿no? Si no estás con nosotros, eres el enemigo. Crean ellos mismos una trampa, crean ellos mismos un discurso revolucionario. Al final todos los revolucionarios, cuando crean este tipo de discursos, son devorados por el monstruo que crean. Si leéis la biografía de Fouché de Stefan Zweig, cuando habla de Robespierre, Robespierre, pues ya, al final tampoco quería cortar cabezas, pero era un tipo que tenía una retórica muy, muy inflamada y el otro era enemigo. Y claro, si al final tú dices que el otro ens roba, ens mata, ¿no? Como lo dijeron al principio de la pandemia, pues claro, tus fieles, tus creyentes, exigen que tú respondas a la altura de esos delitos o a la altura de esos crímenes. Y si no lo haces, pasas a ser también un traidor. Esto es lo que le está pasando ahora al independentismo. O sea, crearon una imagen de una España tan malvada, que durante 300 años o más nos estaba robando, nos estaba matando. Claro, llega a un punto que aquellos que se los creen, que cada día son menos, pero ahí están, exigen una respuesta pues que concuerde, ¿no? con la magnitud del enemigo al que se enfrentan. Y por eso están ahora mismo en una situación de confrontación interna, de todas las cosas, porque nadie se atreve en el independentismo ahora mismo, no hay un liderazgo suficientemente fuerte para reconocer la verdad, para reconocer todas las mentiras que han dicho en los últimos años y poder cambiar, ¿no? de estrategia o poder cambiar de proyecto. O sea, ellos mismos son no son víctimas, pero de alguna manera sí que han caído en la propia trampa que crearon para todos los catalanes. Hemos hablado de populismo, hemos hablado del populismo en Cataluña y justo a raíz de lo que acabas de decir exactamente, ¿no? De que en el populismo catalán hay una falta de reconocimiento de la verdad y ahí mi pregunta, un poco pedante, pero es que insisto, sobre Sócrates, porque hemos hablado de populismo, pero ahora yo quiero hablar de democracia. Yo quería preguntarte qué responsabilidad, o sea, ¿tú ves en la democracia cierta, o sea, como que se ha extendido un poco el relativismo a raíz precisamente de la democracia? Es decir, ¿la democracia puede provocar relativismo político, relativismo cultural? Porque a mí esto es lo que me intriga, realmente. Soy muy crítico con la antidemocracia demagógica, pero también soy muy crítico con la democracia, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión sobre la democracia relativista? La responsabilidad de la democracia en el relativismo que nos llena y que en el fondo a raíz de ahí surgen los populismos y surgen estas posiciones radicales. Uh-huh. Es obvio que ningún sistema político es perfecto, la democracia tampoco lo es, seguramente será el mejor posible o el menos malo de los que se ha intentado y es verdad que sobre todo en los últimos años se produce una tensión, y estos politólogos como Jacques Camon lo explican muy bien, una tensión entre los métodos democráticos, digamos, entre lo que decide la mayoría. Pero la democracia es algo más que eso, pero vamos, hay una tensión entre los métodos democráticos y, digamos, el liberalismo entendido en sentido amplio como la defensa de libertades individuales, ¿no? Y estos últimos años, pues, sobre todo con las inseguridades creadas, pues, por la crisis económica, con inseguridad creada también desde un punto de vista cultural. Las sociedades han cambiado mucho en los últimos años, en todo Occidente. Muchas personas tienen la sensación que su país ya no es el que era, que su barrio no es el que era, que se lo han cambiado, ¿no? Y tiene la sensación de que ha perdido, digamos, lo usaban mucho en el Brexit, ¿no? Pues ha perdido el control de su vida, el control de su ciudad, el control de su país. Entonces, esto está provocando que la tensión entre democracia y estas libertades individuales cada vez sean más, pero no podemos o no las puedes disociar. O sea, si tú al final eliminas la democracia, también te cargas las libertades individuales. Y al revés, si te cargas las libertades individuales, habrá un momento que tampoco habrá democracia, porque el que está en el poder en ese momento se eternizará como un dictador.
Por lo tanto, hay que buscar equilibrios. Y para eso está la democracia durante décadas, no otra vez, ya digo, prueba-error o gracias a los grandes padres fundadores de constituciones como la americana, pues ha ido creando mecanismos de contrapoderes, mecanismos de control, etcétera, etcétera, que ayudan a que por decisiones mayoritarias no se acabe con la libertad o no se acabe con otros valores que creemos que deben defenderse. Una de las cosas que has mencionado ya varias veces y que me interesa un poco ahondar en ello es, has hablado de las virtudes cívicas, ¿no? Y ahora que justo decías, ¿no?, que hay que encontrar los mecanismos, digamos, buenos para poder corregir la democracia sin caer en la antidemocracia, sin caer en el populismo, tiene que ver con las virtudes cívicas, y yo cuando pienso en virtudes cívicas pienso Aristóteles, ¿no? Pero quizás porque estoy demasiado encasillado, ¿no? Pero tú, cuando hablas de virtudes cívicas, ¿a qué te refieres? No, yo, por ejemplo, a tener cierto interés en lo que pasa en nuestra sociedad, si ya no participar políticamente, sí tener un mínimo de exigencia de rendición de cuentas, no colaborar en estas dinámicas de fragmentación, de ver al otro como el enemigo. O sea, al final es cierta responsabilidad individual en el buen funcionamiento de la cosa pública. Es quizás un valor algo republicano, me salgo un poco de mi liberalismo más clásico, pero es verdad que sin esas virtudes, sin una cultura, al final la democracia sin una cultura no funciona. Se ha probado, en determinados países está la paradoja de que se vota una sola vez, porque votas, se eligen a un partido o a un político que quiere acabar con la democracia y no se vuelve a votar, ¿no? Entonces, porque no existe esta cultura que ha existido o que existe, por lo menos hasta ahora, en Occidente, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Con las virtudes cívicas, con aquella cultura, aquellos valores, esa responsabilidad individual por el buen funcionamiento de la cosa pública. ¿Verías en esto una posible solución, entonces? El fomento de las virtudes cívicas. Bueno, claro, soluciones mágicas no hay, para nada. Para los grandes retos que tenemos hoy en día, y de hecho esto Luis lo sabe, estoy leyendo tomos y tomos de bibliografía sobre populismos, nacionalismos, etcétera, etcétera. Son análisis buenísimos. El de Yascamón, Christophe Guilly, el de Mark Thompson que decía antes, Roger Ridwell, los tengo por aquí, Matthew Goodwin, son análisis magníficos sobre qué nos está pasando o de cómo se jodió esto, ¿no? Como Mario Vargas Llosa. Pues después, a la hora de las soluciones, pues todos son muy como, bueno, esto se soluciona con educación. Bueno, a ver, según qué educación, ¿no? Si también podríamos hablar de la ley CELA, ¿no? Entonces, si esta no. Sí, que todos seamos más responsables. Sí, pero también esto es un poco pensamiento mágico, ¿no? De que de un día para otro la gente empieza a pensar. Entonces, bueno, hay algo que te permite la democracia, que es la experiencia. Hay algunos autores como estos que mencionaba al final, Ridwell y Goodwin, que dicen, ahora quizás entramos en una fase postpopulista. Hasta ahora había un auge de populismo en Occidente. En los últimos años ya hemos sufrido, en algunos países, gobiernos populistas. Entonces, ahora ya sabemos qué es lo que prometían y qué es lo que al final te ofrecen y qué soluciones han aplicado o no han aplicado, ¿no? Entonces, en las próximas elecciones ya la gente podrá votar con un poquito más de conocimiento sobre qué es el populismo y las consecuencias que tiene. Ellos dicen, bueno, esta fase populista seguramente no habrá un cambio total, seguramente iremos a un nacionalpopulismo light o un populismo, digamos, de baja intensidad antes de volver a una defensa de la democracia liberal o un consenso como que se podía tener antes, que igual no se alcanza nunca más. Igual el mundo de ayer igual lo hemos perdido para siempre. Y ahora se trata de intentar hacernos el mínimo daño posible y volver a construir una democracia que permita la convivencia y que permita también cierta prosperidad económica.
no lo sé. Y ningún autor, digo, de estos sesudos ensayos que estoy leyendo, es que te ofrezca soluciones realmente efectivas a corto plazo para frenar el populismo. Es que, o sea, una de las cuestiones, o sea, recojo un poco lo que has dicho tú, Jaime, y para hilarlo con esto. O sea, yo estoy bastante de acuerdo con que, y esto era la paradoja de Beckenforde, ¿no? De la democracia bebe de unos valores que ella misma no puede generar. Entonces, o existe este sustrato del que comentabas, o existen estos valores sobre los que se sustenta, o buena suerte. O sea, porque si no, es que al final, si la democracia fuera el mejor gobierno que conocemos y fuera tan fácil como poner democracias en el mundo, en la mayoría de países serían democráticos. Pero ocurre esto, ¿no? Que te vas a un país africano, haces una democracia y al final estás eligiendo un nuevo dictador, ¿no? Que es lo propio de esa democracia. Entonces, claro, el gran problema que ahora se apunta es, oye, ¿por qué se han roto estos consensos? ¿Por qué en España se están rompiendo estos valores? ¿Cómo los recuperamos, no? Entonces ahí surge ya el tema de la guerra cultural, ¿no? La Kulturkampf, ¿no? Que se dice en alemán, que sería una guerra para recuperar esos valores que sostienen la democracia. Y yo también tengo mucha esperanza, o sea, yo no lo había ido, lo de que estamos en una época, estamos llegando al postpopulismo, pero ojalá estemos llegando al postpopulismo. En España no, estamos ahora inmersos en el momento álgido del populismo, y más los que vivimos en Barcelona, ¿no? Porque tenemos populismo en el ayuntamiento, populismo en la Generalitat y populismo en el gobierno de España. O sea, sufrimos todo tipo de populismos, ¿no? Un populismo multinivel. Sí, no, pero lo que decía, o sea, es que al final la cultura, sí, es cultura y cuesta mucho llegar a construir una democracia liberal como la que teníamos en España. Y lo de la transición, si no fue un milagro, se pareció a un milagro. Y es una época que es estudiada y es admirada y es ejemplo para muchos otros países que inician procesos de transición hacia la democracia, como pudo ser España en los años 70. Y ahora lo que me preocupa es que cuestiones como el blanqueamiento de Bildu por parte del gobierno de España no son cuestiones coyunturales para conseguir el apoyo en los presupuestos generales del Estado. Es algo que va más allá. Es un intento de cambio de cultura política desde el gobierno. Es algo parecido a lo que pasó en Cataluña. Es un cambio de cultura política promocionado por los poderes públicos, en este caso, a través pues, de su influencia en los medios de comunicación, a través de políticas públicas, a través de las guerras culturales, como decías, ¿no? Es algo muy serio. Y aquello que se ha ido construyendo durante décadas, porque sí, el sistema es imperfecto y la Constitución del 78 pues, también es imperfecta porque todas las leyes en todo el mundo lo son, pero es lo mejor que hemos tenido hasta ahora y nos había dado muchos años de prosperidad y de convivencia. Ahora cargarse todo aquello o hacer una enmienda a la totalidad como están pretendiendo un partido que fue fundamental para todo aquello como es el PSOE es lamentable, porque al final cualquier país, o sea, y España también necesita una izquierda que la defienda. O la democracia liberal también necesita una socialdemocracia, necesita un partido de izquierdas fuerte que la defienda. Y esta es la tragedia que vivimos ahora, que tenemos un PSOE dominado por un señor sin proyecto político que le ha entregado entregado a las ideas de un populista como Pablo Iglesias y vamos a decir una banda, pero un conjunto de personas que tienen una obsesión por el poder muy por encima de su interés por el bien común. Y esto es realmente la tragedia en la que vivimos hoy en día, que estos consensos de la transición se han roto por parte de la izquierda. No empezó Sánchez, también hay que decirlo. Esto empieza ya con Zapatero. Esta idea es el pacto del Tinei, el Estatuto de Cataluña ya fue una manera de modificar la Constitución por detrás, de romper pactos constitucionales por detrás. Fue una frivolidad que después la pagamos con el procés, porque creó unas expectativas, generó una frustración que eran evitables porque no había esa demanda social. Era otra vez un movimiento que viene desde arriba, top-down. Y ahora aquel proyecto de Zapatero está multiplicado, ¿no?,
por aquellos que, de alguna manera, nutren de ideología a Pedro Sánchez. ¿En qué fase estamos exactamente? Porque, o sea, Ahora en España. Sí, ¿y qué país está en una fase adelantada? Por ejemplo, porque me pregunto, imagino, tal vez Turquía está adelantado, pero tiene pinta de que es una fase que no va a volver atrás, ¿no? Porque Requete populista. No, esperemos no llegar a estos límites. A ver, al final el gobierno de España también tiene unos contrapoderes desde la Unión Europea, desde el Estado de las Autonomías. El Estado de las Autonomías están denostados por algunos en la derecha. Es que menos mal que tenemos una Comunidad de Madrid, por ejemplo, ¿sabes? Que frena los pies a algunos inventos del gobierno de España, el Tribunal Constitucional. O sea que al final y esto hay que cuidarlo, ¿no? Estos contrapoderes, algunos de ellos, pues como Tribunal Constitucional, que son que siguen una lógica, pues no democrática, una legitimidad, pues está en las leyes. O sea, son contrapoderes al final, ¿no? Que sirven para garantizar el buen funcionamiento de la democracia liberal, y por eso el gobierno actual es obsesionado con cargárselos todos. Bueno, esperemos no llegar a Turquía, como decías. Yo creo que no llegaremos a Turquía, no llegaremos a Venezuela. Estamos dentro de la Unión Europea. La sociedad española tampoco lo aceptaría. No tenemos esa cultura política. Yo creo que la mayoría en España es moderada. Y incluso, mira, en Cataluña, con toda la fractura social que ha creado el independentismo en los últimos años, estoy convencido que la gran mayoría lo que quiere es ya, por fin, que vuelva a cierta reconciliación o que vuelva a cierta concordia y superar esta confrontación estéril de los últimos años. Y estoy seguro que en la gran mayoría de España esto también es así. Ahora vamos a pasar unos meses, unos años duros, porque tenemos un gobierno que no pretende eso, no tiene la concordia como finalidad, sino que lo que quiere es tensionar al máximo, como decía Zapatero, les interesaba la tensión, pero al final lo pagarán electoralmente, estoy convencido. Una última pregunta que quería hacerte era en relación a que decías que había muchos problemas internos o sea, ya había muchas luchas internas en los partidos independentistas. No sé si podrías precisar, porque tengo bastante interés. ¿Es dentro de Junts per Catalunya, ¿no? Que es como el partido más conservador? ¿O es en Esquerra? Sé que se ha creado uno que tiene un nombre, la verdad es que muy, muy interesante, que es Partido Demócrata, ¿no? Partido Demócrata, porque ellos son los demócratas, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay una guerra de todos contra todos. Para nada los definiría como conservadores. Es decir, tengo un respeto por el conservadurismo y no me atrevo no, es que además ya no lo son. O sea, si en algún momento lo fueron, ahora o sea, son fruto, lo he dicho una vez, son el fruto de una burguesía sin valores burgueses que ha generado la CUP, por ejemplo. Son hijos de una burguesía que no ha transmitido valores burgueses, que ha jugado a la revolución de una manera irresponsable, que se ha comido por esa misma dinámica que han generado. Y Junts per Catalunya ahora es que, o sea, no es una cosa ni de izquierda ni de derecha, es peronismo, es algo caudillista. Cataluña es Puigdemont y Palmeros. O sea, no me atrevería a decir que sean ni conservadores, ni socialdemócratas, ni liberales, ni nada que requiera haber leído más de 2 libros. No. Hay un conservadurismo catalán, incluso independentista, que está reaccionando bastante en contra, ¿no?, de los partidos independentistas. Hay varios personajes, yo qué sé, un aragonés que no es el aragonés del gobierno, se llama Jaume Jordi, que lleva un diario que se llama La Santa Espina. Yo qué sé, pienso en el Vila de la Ciudad Pulcat, que de vez en cuando tienen su crítica al independentismo. Quizá porque les parece un poco o sea, muy descafeinados, pero a veces hacen independentistas. Exacto, pero a veces hacen críticas desde el más puro, a mí eso me gusta mucho, ¿no?, desde el más puro aspecto conservador. No estamos en el independentismo porque no es conservador, es progresista. Y eso me parece muy interesante. Hay diferentes fracturas. Bueno,
le digo, es interesante, a mí me gusta leer también qué piensa el adversario político y vas viendo que hay diferentes fracturas dentro del independentismo, pues algunas ideológica, entre más o menos izquierda, derecha, liberal, conservador, demócrata, etcétera, etcétera. Hay mucha fractura partidista, de interés de partido, de a ver quién, si puedo colocar a este en TV3, ¿no? Como estamos viendo estos días o escuchando estos días en las escuchas a algunos de los cabecillas de aquello que se denominaba el Estat Major, el Estado Mayor del procés y de Tsunami Democratic y todo aquello. Es decir, hay unas fracturas ideológicas, hay unas fracturas partidistas, hay una fractura también por lo que se llama el relato, ¿no? Por ver quién fue el traidor o ver quién es más puro o ver quién pues falló en el 2017 o por ver quién ahora ofrece pues una confrontación más inteligente que llaman que dicen ellos y tal, para mí es como un oxímoron. Entonces hay diferentes tipos de disputas y creo que ahora mismo la que más predomina es la personalista, es la de a ver quién se puede colocar en la lista de Junts por Cataluña, y odios, rencillas personales, que son los que al final han provocado que lo que era el espacio de Convergencia y Unió actualmente sea una pléyade, ¿no? de partidos más o menos pequeños, cuya única diferencia es tema personal. O sea, no, yo entre el PNC y el PDeCAT no sabría encontrar ninguna diferencia ni ideológica ni de relato respecto a la independencia. Y con Junts por Catalunya la única diferencia es esto, es el caudillismo de Puigdemont. Entonces, bueno, es curioso, ¿no? Ver este tipo de guerra civil con múltiples frentes del independentismo. El problema es que se unen para hacer el mal. O sea, al final, cuando se trata de atacar a la convivencia, de atacar la Constitución, y pues ahí se suelen unir, ¿no? Es una cosa que los constitucionalistas también deberíamos aprender a hacer, ¿no? Unirnos para hacer el bien en este caso. En relación a la estrategia del PP de Cataluña, que yo creo que ha tenido un poco la mala suerte de estar un poco, ser el PP en Cataluña habiendo hecho lo que hizo el PP central durante 2014 y demás, porque es verdad que se percibió desde toda Cataluña pues que la gestión que hizo Rajoy, yo creo que tanto por conservadores como progresistas se percibió que se hizo mal. Tampoco voy a hablar es verdad que tampoco voy a generalizar. Tal vez hay gente que pensó que Rajoy lo hizo bien con el tema independentista. Yo personalmente, a mí no me pareció que lo hubiera podido hacer mucho mejor y que tendría que haber dado una respuesta política, no tanto judicial, aunque entiendo que al final pues se llegó a extremos importantes, ¿no? Pero claro, vosotros sois el PP de Cataluña, desde mi punto de vista sois el PP más votable que conozco, en sentido de que, o sea, yo el PP central la verdad es que no lo votaría ahora mismo. O sea, Pablo Casado ha dado una especie de giro que no me acaba de gustar, pero Alejandro Fernández me parece un líder bastante interesante, me parece un tío súper intelectual y con ideas muy interesantes. O sea, me parece muy votable. Entonces mi pregunta en este aspecto es, ¿cómo estáis afrontando para recoger, digamos, todo aquello todas las cenizas que está dejando el independentismo catalano entre sus guerras, en tal, todo el descontento, ¿estáis tratando de recogerlo de alguna manera o seguís como una especie de misma línea conservadora? Que entiendo que os queréis distinguir, ¿no? Del PP central, o sea, no sois como una especie de papagayo de esto, sino que queréis dar como vuestra identidad dentro del partido. Como Luis va avisando, ¿no? Luis va marcando el terreno. Espero que no solo nos veas como votables, sino también nos votes. Si hay elecciones en febrero, otra cosa es que haya elecciones, que cada día parece que esto no está tan claro. Respecto a errores cometidos por el pasado, seguro que se cometieron. Seguro que también se cometieron muchos aciertos. Seguro que a posteriori todo se ve más de manera más clara. Seguramente si se hubieran hecho otras cosas quizás podría haber acabado todo peor. Porque al final el independentismo lo que buscaba era un conflicto civil. Y ahora en las escuchas que antes comentaba, pues también hemos
he escuchado cómo lo que pretendían es que hubiera muertos en Cataluña. Entonces, uno de los cabecillas, una de las personas más próximas a Puigdemont, en las escuchas dice lo que se necesitaba era 100 muertos y meter a no sé cuántas personas en Plaza Cataluña para que así se provocara una reacción. ¿Vale? Esto se evitó. Y se evitó un conflicto civil serio. Eso no quiere decir que haya una fractura social enorme en Cataluña. Incluso hay una fractura sobre la fractura, porque lo paradójico de esto es que el independentismo niega que esté esta fractura. Es algo que prácticamente solo vivimos los no nacionalistas o los constitucionalistas, ¿no? Que somos los que de alguna manera más hemos sufrido esta ruptura, ¿no? Pues, de amistades, de familiares, etcétera. Ahora me preguntabas por la estrategia del Partido Popular. Bueno, el Partido Popular no solo en esta campaña electoral ofrece pues una defensa de los valores constitucionales, de la unidad, etcétera, que ya se le presupone, sino que estamos en un contexto diferente al que era el año 2017. O sea, en aquellas elecciones, al final, el constitucionalismo votó con una reacción al proceso. Por las elecciones donde ganó claramente Ciudadanos, porque había en el constitucionalismo ganas de ganar a los independentistas, ganas de demostrar que había una Cataluña que en los últimos años había sido silenciada y que hasta la manifestación del 8 de octubre no se dio cuenta que no estaba solo, que éramos muchos. Porque manifestación a la cual salíamos de casa y nos encontramos al vecino con la bandera de España y decíamos, pero tú también, ¿no? O sea, llevamos 20 años viviendo aquí juntos y nunca habíamos hablado de esto, ¿no? En esa campaña hubo ese aspecto, esto que los independentistas llaman plebiscitario, ¿no? De decir, pues era este el único tema, ¿no? Que había en campaña. Ahora, lamentablemente, en este año 2020, pues ha pasado otra cosa. Es la pandemia. Y la pandemia, y más con la gestión pésima de la Generalitat, que lo que ha hecho el Consejo de Treball, ¿no? El Consejo de Trabajo, es para hablar también, para hacer un podcast de 3 horas, porque es que no ha hecho nada bien. Hay una crisis social, una crisis económica muy dura y que va a perdurar. Y en esas elecciones también se va a votar la respuesta ideológica, la respuesta del proyecto social y económico de los partidos políticos. Y aquí yo creo que el Partido Popular volverá a ser o podrá ser un referente del centro-derecha en Cataluña. Yo creo que Alejandro Fernández, que es un candidato magnífico, que todas aquellas personas que lo conocen, saben que es una persona con unos principios no solo muy firmes, sino que además no tienen necesidad de sobreactuar en defensa de estos principios, que lo puede hacer de una manera que no genere una mayor degradación del debate público. Al contrario, puede hacer una defensa con ironía, una defensa que al final colabora con la vuelta a la concordia, ¿no? O la vuelta a una convivencia o una normalización de las relaciones en Cataluña, que es lo que deberíamos desear todos. Lo de Alejandro Fernández es espectacular, ¿eh? O sea, yo como conservador empedernido que nunca he podido votar al PP, me planteo realmente votar al PP catalán por Alejandro Fernández, y no porque responda a mi instinto conservador, ni mucho menos, sino por lo que tú decías. Es que cada vez que sale hablando en el Parlamento o cada vez que sale hablando con Federico Jiménez dos Santos, con Carlos Alsina, en la SER, es que da igual donde hable, se le nota que, aunque defienda unos principios quizá diferentes a los míos o mínimamente diferentes a los míos, se le nota auténtico y es que no sabría cómo decirlo, es que es espectacular. El momento ese en el que le canta Manuel Escobar a Quim Torra en el Parlamento es lo más extraordinario que he visto yo en mucho tiempo. O sea, al margen de todo lo que has comentado, ¿no? De su cultura, de eso. Pero el sí, espartajo... Porque además no canto de una manera, digamos... chocarrona, no iba buscando la viralidad sin sentido, sino que, de hecho, era un canto a la convivencia. Tal cual. Es que llevaba tiempo pidiéndole a Quim Torra que, ya que no va a declarar la independencia, porque no la iba a declarar, que por lo menos no alimentara la confrontación entre catalanes, ¿no? Y se lo había pedido de 40.000 maneras. Bueno, al final encontró esta que tuvo fortuna, ¿no? Y fue... ¿Por qué ha tardado tanto Alejandro Fernández en postularse como candidato?
porque hemos estado tantos años con candidatos que a mí personalmente quizá no me convencían tanto, y Alejandro Fernández, que convence tanto a todo el mundo, ha tardado tanto en llegar al... Esto habría que preguntárselo a él, pero bueno, cada uno tiene sus tiempos, ¿no? El control. Yo creo que ha llegado en el momento que tenía que llegar, cuando en un momento que ahora podemos valorar esas virtudes que tiene Alejandro. A lo mejor esas virtudes hace 5 o 6 años no hubieran sido tan valoradas, pero en un momento en el que la sociedad empieza a estar cansada de esta retórica degradada del nacionalismo y del populismo, de los discursos vacíos, ¿no? Pues, una persona que defienda unos valores con firmeza, pero que además lo haga con inteligencia, con ironía. La ironía es algo que desmantela al populismo y al nacionalismo. Esto me acuerdo en el Parlamento, cuando tú salías allí enfadado, diciendo, es que son ustedes unos radicales. O sea, pues sí, claro, estaban encantados de que les llamaras. Cuando usabas la ironía para desmontar sus argumentos, ahí veías que realmente les estabas desmontando, ¿no? Este proyecto tan pernicioso. Esto Alejandro lo hace magníficamente bien, la manera con la que desarmó el supremacismo con el discurso del saltador de Pertiguano fue fabuloso. Lo dejamos aquí, os parece que ya hemos pasado la hora y la verdad es que viendo los problemas técnicos que hay, estoy viendo